Hola chicos de grado décimo, bienvenidos a su video tutorial de la clase de química. Quien les habla es su profesora Luz Marina Gutiérrez Herrera del Colegio IED Los Naranjos en la localidad de Bosa. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro video. Hoy sabemos que nuestro tema central en este periodo pues, son nuestros compuestos inorgánicos. Resulta de que nuestros compuestos inorgánicos pues nosotros los encontramos en todo nuestro uso cotidiano, ¿sí? Los compuestos inorgánicos los puedo encontrar a partir de las sales con las que cocino, puedo encontrar a partir de los óxidos con los que hago diferentes sustancias, de los ácidos que utilizo también, digamos, o que vienen inmersos en la parte industrial, por ejemplo, en lo que son la parte de artículos de aseo, pero también puedo tener, por ejemplo, las sales con la sal de la cocina que utilizo en mi casa, por ejemplo. Siendo esto nomás, entonces, digamos que los compuestos orgánicos están formados por algo que se llaman funciones químicas. Esas funciones químicas pues me van, digamos que en la reunión de muchos compuestos, ¿cierto? Que tienen características similares y que esas características similares pues lo que van a hacer es generarme dichos compuestos orgánicos, ¿listo? Pero resulta de que estas funciones químicas pues están formadas por algo que se llaman grupos funcionales. Entonces digamos que esos grupos funcionales son la reunión de esos átomos que nos van a llevar a formar compuestos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos compuestos inorgánicos hay? Muchos, pero nosotros conocemos 4 funciones químicas. Esas 4 funciones son, la primera son los óxidos, ¿listo? La segunda son los hidróxidos. ¿Listo? La tercera, pues van a ser los ácidos. Y la cuarta, pues van a ser las sales. ¿Listo? Estas son nuestras 4 funciones principales para nombrar, digamos que esos compuestos inorgánicos. Resulta de que cada compuesto inorgánico pues tiene un grupo funcional, por eso estos dos deben estar muy bien conectados. Entonces, en el caso de los óxidos, pues el grupo funcional de los óxidos siempre va a ser O elevado a la menos 2. Entonces ya sabemos que los óxidos se forman ¿de qué? De un elemento cualquiera, ya sea metálico o no metálico, más el oxígeno. Pero ya sabemos que el grupo funcional de los óxidos pues van a ser ¿quiénes? O elevado a la menos 2. Entonces cuando yo tenga un compuesto con oxígeno ya sé que estoy hablando de un óxido. ¿Listo? Si por ejemplo estoy hablando de un hidróxido, ¿listo? Pues resulta de que los hidróxidos voy a tener un grupo funcional que se llama O, OH, y todo ese grupo funcional está dentro de un paréntesis y la carga o el estado de oxidación de ese hidroxilo, porque se llama hidroxilo, pues está elevado a la menos 1, ¿listo? Entonces se llama el ion hidroxilo. Entonces cuando yo vaya a tener un compuesto que termine en OH, entonces yo ya sé que estoy identificando de que tengo un compuesto inorgánico llamado hidróxido. ¿Listo? Si estoy hablando de los ácidos, pues su grupo funcional va a ser la H. Entonces ya sabemos que el hidrógeno siempre trabaja con +1. Estos ácidos se caracterizan porque su elemento principal o de formación es un hidrógeno. Si se dan cuenta, pues aquí en los óxidos no hay hidrógeno, ¿listo? Y acá pues hay un hidrógeno, pero está unido, adherido por un enlace con el oxígeno, y entre ellos dos forman un ion. Entonces, en el caso de los ácidos, pues siempre su grupo funcional va a ser con el hidrógeno. Entonces, cuando yo tenga un compuesto, tenga 2 o 3 elementos, pues, y lo voy a encontrar con H, pues yo ya sé que estoy hablando de un ácido. ¿Listo? Entonces, y finalizamos con las sales. ¿Qué pasa con las sales? Digamos que las sales son los compuestos inorgánicos más complejos. ¿Por qué? Porque las sales son compuestos que necesitan formarse o que se descomponen o se forman a partir de otras funciones químicas. Entonces, por ejemplo, las sales necesitan de la formación de un ácido más la formación de un hidróxido.
¿listo? De un hidróxido, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que su grupo funcional, pues voy a tener un cation, ¿cierto? Y ese cation es el que me va a dar la carga positiva. Y también voy a tener un anión y ese anión o ese ion es el que me va a dar la carga negativa. Entonces, supremamente importante tener en cuenta, digamos que estas bases, porque son las que me permiten que yo pueda identificar qué tipo de función química estoy utilizando para formar un compuesto inorgánico. ¿Listo? Entonces, digamos que más adelantico, pues vamos a empezar a ver cada una de esas funciones. Pero antes de eso, pues vamos a mirar que para nombrar cada uno de estas funciones químicas o de estos compuestos inorgánicos, pues yo necesito también saber cuáles son los tipos de nomenclatura que puedo utilizar, cómo los voy a nombrar. Existen 3 tipos de nomenclatura, ¿listo? Entonces, digamos, el tipo de nomenclatura que primero voy a encontrar pues va a ser el tipo de nomenclatura tradicional, ¿listo? Entonces voy a tener una que se llama tradicional, ¿listo? Voy a tener otra que se llama la de stop, y voy a tener otra que se llama la sistemática, ¿listo? Entonces, existen estos tipos de nomenclatura. ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes formas, ¿sí?, de nombrar a todos mis compuestos. Puedo tener la misma fórmula, ¿cierto? Pero los puedo nombrar de diferente forma, siendo el mismo compuesto inorgánico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Con la tradicional, pues yo voy a tener ciertas reglas. Entonces, resulta de que acá hay reglas. Si mi elemento tiene un estado de oxidación, tiene 2, tiene 3, puede tener 4 y hasta algunos elementos pueden tener 5 estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, en la nomenclatura tradicional, si mi elemento solamente tiene un estado de oxidación, sencillamente yo le voy a decir, por ejemplo, voy a hablar de los óxidos. Óxido, ¿cierto? De el nombre del elemento y va a terminar en ico. ¿Listo? Entonces, esto solamente aplica para los elementos que tengan un solo estado de oxidación. Por ejemplo, todos esos elementos del grupo 1A, 2A, 3A, más algunos del grupo B, pues tienen un solo estado de oxidación. Entonces, digamos que en este caso, para las 3 nomenclaturas, pues se va a llamar exactamente del mismo nombre. ¿Por qué del mismo nombre? Pues porque no tengo más estados de oxidación y por ende no voy a formar más compuestos. Entonces, óxido de... Recuerda que en la rayita va el nombre del elemento. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi elemento tiene 2 estados de oxidación? Los 2 estados de oxidación me están diciendo que voy a utilizar 2 terminaciones, ¿cierto? Entonces todos van a empezar por óxido, ¿cierto? Van a empezar por óxido. Voy a hacer el ejemplo para todos con un óxido, ¿listo? Entonces, si tiene 2 estados de oxidación, pues voy a utilizar la palabra óxido, el nombre del elemento, pero digamos que vamos a empezar a terminar. Ese nombre de ese compuesto va a terminar en oso y va a terminar en ico. ¿Listo? ¿Qué pasa con oso y con ico? Entonces, en este caso, digamos que para oso, pues va a ser la menor valencia o el menor estado de oxidación y para ico voy a utilizar la mayor. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando mi elemento tiene 3 estados de oxidación? Cuando tiene 3, entonces digamos que voy a utilizar óxido, no me va a caber, óxido y óxido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que van a tener el nombre del elemento, pero aquí va a iniciar con hipo, va a terminar en oso, ¿cierto? Esta va a terminar en oso y esta va a terminar en ico. Simplemente cuando tienen 3 estados de oxidación.
oxidación. Recuerden que siempre utilizo el primero, o sea, el menor, el segundo y de últimas el mayor. Siempre los voy a tomar los estados de oxidación del más pequeño al más grande. ¿Listo? Si tiene 4 estados de oxidación, voy a borrar acá un momentico. Si tiene 4 estados de oxidación, entonces digamos que con los 4 estados de oxidación, pues voy a utilizar, si tiene 4 estados de oxidación, voy a utilizar óxido, ¿cierto? Para todos, óxido, pero el primero va a ser hipo y va a terminar en oso, el segundo va a terminar en oso, el tercero va a terminar en ico y el cuarto va a empezar por per y va a terminar en ico. ¿Listo? Siempre utilizando el menor, ¿cierto? El segundo, el tercero y el último que es el mayor. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Esto en la parte de la nomenclatura tradicional. ¿Qué pasa con la nomenclatura stop? La nomenclatura stop, digamos que es un poco más fácil, puede ser más fácil, pero tengo que fijarme muy bien. Entonces, en la parte de la nomenclatura stop, entonces con ellas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos que en la nomenclatura stop, digamos que yo tengo este compuesto. ¿Listo? Tengo este compuesto, entonces tengo que empezar a utilizar los estados de oxidación. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, el oxígeno me trabaja con -2, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber el estado de oxidación del carbono? Pues sencillamente multiplico 2 por 2, 4. Este se supone que es como si fuera un 1, busco un número que multiplicado 1 me dé 4. Entonces este me está diciendo que está trabajando con más 4. ¿Listo? Resulta de que el carbono tiene 2 estados de oxidación, uno que es +2 y el otro que es +4. ¿Listo? Estoy utilizando la última valencia, la mayor. ¿Listo? Si lo voy a nombrar con la nomenclatura stop, pues resulta de que la nomenclatura stop tiene algo, y es que esa nomenclatura yo le voy a dar el nombre de óxido. ¿Listo? De el nombre del elemento, en este caso es carbono, ¿listo? Y en paréntesis, pues voy a escribir el estado de oxidación de ese elemento, en este caso en números romanos. Entonces, como el carbono está trabajando acá con +4, pues voy a colocar el número romano 4, ¿listo? Entonces, eso me está diciendo que efectivamente el óxido de carbono está trabajando con un estado de oxidación +4, ¿listo? Y por último, tenemos la sistemática. ¿Qué pasa con la sistemática? La nomenclatura sistemática, pues ella sencillamente va a utilizar prefijos, ¿cierto? Va a utilizar ciertos prefijos que me denotan la cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, CO2, ¿listo? Iniciamos con el mismo. Entonces voy a utilizar acá prefijos, entonces para cantidad de átomos. Entonces, si tengo un átomo voy a decir mono, ¿sí? Si tengo 2 átomos voy a decir di, si tengo 3 átomos voy a decir tri, ¿listo? Entonces vamos a empezar a nombrarlos y siempre los voy a empezar a nombrar desde acá, desde la parte derecha, ¿cierto? Desde la parte derecha hasta la parte izquierda, ¿listo? Siempre nombro la palabra óxido, pero como tengo 2 átomos de oxígeno, entonces voy a utilizar el prefijo di, dióxido de, ¿cierto? Y voy a utilizar acá mono, ¿cierto? Mono, carbono. ¿Listo? Entonces, ¿por qué voy a utilizar mono? Porque tengo nada más un átomo de carbono. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, yo estuviera utilizando acá F2 o 3, ¿cierto? Entonces sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y sé que el estado de oxidación del hierro es +3, ¿cierto? Entonces voy a decir trióxido de hierro, porque estoy
utilizando los dos prefijos para las cantidades de átomos. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es de forma general lo que vamos a ver en la parte inorgánica. Espero verlos en el siguiente video tutorial.